Buen día a todos. Bueno, la verdad que Luciana decía recién muy bien esta experiencia que vivió ella con su iglesia en Crespo y creo que tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a pensar, por lo menos, y vamos a intentar ver de lo que quedó del libro de Hechos en este tiempo. Hoy vamos a tener un ratito cada uno. Empiezo yo, después sigue Nico y después sigue Ernesto. Somos el equipo que armamos los temas de la enseñanza con ayuda de muchos otros, pero por ahí nosotros lo coordinamos de alguna manera. Y pensamos que estaba bueno que nosotros tres podamos dar nuestro punto de vista de lo que hemos estudiado ya casi 2 años y junto con eso muchos otros hermanos también. Por eso lo primero que creo que debemos hacer es agradecer a todos aquellos que han participado desde acá y no desde acá, porque hay muchos que han participado desde diferentes lugares sin necesidad de acceder al púlpito a transmitir un mensaje un domingo, sino con oración, con ayuda, con comentarios productivos, con comentarios que suman, que nos ayudan a tener una mejor visión de lo que estamos estudiando y a tener una multiplicidad de miradas que hacen que esto sea realmente rico. Creo que lo que Luciana decía es una gran verdad. Venimos acá tal vez a adorar a Dios, a juntarnos, a vernos las caras, pero nuestra vida de fe tiene mucho más participación de la puerta para afuera que aquí adentro. Nuestra vida de fe se refleja en cada minuto y en cada segundo de nuestra vida. Como vamos a hacer 3 lo que estamos hoy, voy a tratar de hacerlo bien rápido, porque Ernesto tiene un mensaje como de 45 minutos, así que voy a tratar de leerlo. Estuvimos pensando algunas cosas, así que lo voy a tratar de leer para no irme por las ramas, porque también me tiento. Como primera cosa, el libro de Hechos de los Apóstoles comienza siendo una descripción de hechos y situaciones de varios hermanos, seguidores de Jesús en ese momento, que en un momento reciben el Espíritu Santo y ahí comienza una nueva etapa. Así comienza el libro de Hechos. Luciana recién decía cómo terminaba y el libro de Hechos comienza así. Esos seguidores de Jesús recibiendo el Espíritu Santo y comenzando un nuevo tiempo, lo que sería el cristianismo, la iglesia de Jesucristo. Luego aparece Pedro en el transcurso del libro y luego Pablo, los cuales comparten vivencias en conjunto en una parte del libro y sobre el final del libro ya Pablo es el protagonista casi exclusivo del libro de los Hechos. Fíjense que ahí en Hechos, capítulo 1, versículo 13 y 14, capítulo 1, versículo 13 y 14, dice, y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo,
Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. ¿Quién faltaba? El otro Judas. Es en el único lugar de todo el libro de Hechos que menciona la totalidad de los apóstoles juntos. ¿Sí? Así como en el principio del libro las experiencias se escriben o se describen como comunitarias, a medida que el libro va avanzando, las experiencias se comienzan a transformar en personales. Al principio el libro cuenta algunas cosas de lo que vivían como comunidad de fe y como aquellos que habían recibido el Espíritu Santo, y luego va tomando una dimensión más personal este relato del libro de los Hechos. Y en este punto me voy a referir yo a esta experiencia personal sin necesariamente descartar la experiencia comunitaria. Como bien decía Marcelo, el Pato, hace unos domingos atrás, Analía también el domingo pasado, en este tiempo pudimos analizar, estudiar, compartir el libro, hemos aprendido y refrescado el conocimiento de cómo fue el accionar de algunos apóstoles y de otros que son no apóstoles, también en el libro de Hechos. No apóstoles me refiero a toda esa comunidad que giraba en torno a los apóstoles. Conceptos, fundamentos, premisas, promesas, vimos muchísimas cosas. Y tal vez podríamos sacar varias conclusiones de todo lo que vimos, pero prefiero pensarlo desde otro punto de vista. Prefiero que intentemos imaginar un nuevo comienzo. ¿Cómo sería esto? Un comienzo de nosotros, los que estamos aquí, abiertos a estas experiencias, tal vez las mismas o similares a las que vivieron en el libro de los Hechos los apóstoles, y otras vivencias que podemos llegar a tener hacia adelante. La vida seguramente ya nos ha puesto algunas de estas cuestiones que hemos visto en el libro de los Hechos por delante y nos va a poner por delante circunstancias. Y estas circunstancias, ante estas circunstancias, esto que hemos aprendido durante todo este tiempo va a aparecer. De una forma u otra va a aparecer. Vieron cómo es el conocimiento, ¿no? Por ahí muchas veces, tal vez en la facultad o en el trabajo mismo, decimos, ¿para qué estudio esto? ¿Para qué me sirve esto si yo no...? Bueno, ese conocimiento está en nosotros. Todo esto que hemos estudiado durante estos casi 2 años está dentro nuestro. Tal vez no está ahí presente, constante, pero la vida nos va a poner delante de situaciones donde estos u otros pasajes van a aparecer delante nuestro y nos van a poder dar, ese conocimiento que tenemos, nos va a poder dar la posibilidad de tomar decisiones ante esas circunstancias que la vida seguramente nos va a poner. Y también nos puede desafiar. Este conocimiento de hechos que hemos recorrido nos puede desafiar a nuevos emprendimientos, a nuevos desafíos, a nuevos pensamientos, a comenzar de nuevo en algunas cosas, a inspirarnos de alguna manera. Nuestras circunstancias son distintas a las del libro y seguramente continuarán cambiando. Pero la clave profunda, las claves profundas que tiene el libro no van a cambiar. Van a seguir siendo las mismas.
Y con ellas podemos avanzar en esta experiencia de crecimiento que estamos viviendo todos nosotros. Porque eso es lo que estamos haciendo. Estamos viviendo ese paso a paso en el crecimiento, en la experiencia de fe que cada domingo y cada momento que tenemos para estudiar vamos haciendo. Como dice un autor, no se trata de repetir el libro de los Hechos, no es una receta el libro de los Hechos, sino que es lo que les propongo a desafiarnos, a prolongar el libro de los Hechos. Que el libro de los Hechos no haya terminado el viernes o el domingo con el mensaje de Analía. El libro de los Hechos comienza a partir del final del mensaje de Analía y comienza en nosotros, porque está bueno de que dejemos de ser simplemente conocedores del libro de Hechos y comencemos a ser actores de esta película. Si el libro de los Hechos tranquilamente podríamos hacer una película, una serie, una miniserie, y podríamos disfrutarla mucho. Pero este libro de los Hechos no tiene fin. Y eso es lo que creo Dios nos está intentando mostrar en este tiempo, de que podamos cada uno de nosotros en su medida, en su manera, incluirnos en el libro de los Hechos y generar esta prolongación del libro de los Hechos, que es ni más ni menos la descripción de situaciones, de vivencias, de derrotas, de fracasos, de éxitos, de todo lo que puedan imaginarse, de hombres y mujeres de aquel tiempo que lo transmitieron a su entorno. No hicieron otra cosa más que vivir lo que pensaban y lo que creían, vivir el Evangelio de Jesús y transmitirlo en su entorno. Ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros, no recitaban versículos de memoria como por ahí hacemos nosotros, sino que vivían el día a día, lo cotidiano, con su entorno. Era la manera que ellos lo hacían y que hoy nosotros admiramos y que hoy nosotros tenemos como guía. Cada vivencia cuenta. Cada vivencia de la que nosotros tenemos en nuestra vida de fe, y cuando digo nuestra vida de fe, me refiero a toda nuestra vida de fe. No una parte de un lado y otra parte del otro, una parte de fe y una parte de no fe. No, nuestra vida en su totalidad es una vida de fe. No hay selección de situaciones y de experiencias. Todas valen. No podemos sacar de nuestra vida esto. No, todas valen. Porque el proceso de crecimiento y la experiencia es justamente eso. Lo que nos da la posibilidad, esas situaciones y esas experiencias, de ser los actores reales de la iglesia contemporánea de Jesucristo. Y eso es lo que somos. Y eso es el libro de Hechos para nosotros. Un reflejo de la iglesia contemporánea de ese tiempo, y nosotros somos eso mismo hoy. Y por eso, nuevamente, y para terminar, les agradezco a todos los que han participado y los que nos han apoyado y los que nos han ayudado para poder llevar adelante este tiempo que entendemos y como gran desafío lo entendimos productivo y puesto en las manos de nuestro Señor. Así que les agradezco mucho. Tratar de hacer también rápido.
Bueno, buenos días. Algunos, si alguno no saludé, de los que están acá. Teníamos anotado en el esquemita, en el programa, cierre, hechos, ¿no? Cierre, ciclo, hechos. Y los cierres de un ciclo son como una despedida, en cierta manera, es un tipo de despedida. A veces son momentos tristes, o si no, aburridos, ¿no? Suele pasar, ¿no? Se hace todo un resumen largo de la cosa y se hace aburrido. Yo espero en este ratito, así como Germán no lo hizo y espero que tampoco lo haga el gringo, no aburrirlos. Pero si hay algo que quiero transmitirles es que no es un momento triste, todo lo contrario. A mí me llena de alegría, les podría decir. Hace 2 años y medio más o menos, en realidad fue un poco antes, porque el Señor tiene sus tiempos y las cosas van cambiando. Pasó la pandemia, por ejemplo. Esto que estamos nosotros viendo, de hecho, en realidad es un ciclo más grande, que empezaba con Lucas, o sea, eran los escritos de Lucas. Empezamos a ver Lucas, no desde el comienzo, aunque sí tocamos algo del primer capítulo, en realidad la idea fue ver el viaje a Jerusalén que hizo Jesús, ¿no? Y después estudiamos el libro de Hechos. Entonces, hace como 2 años y medio o más, me tocó a mí escribir un pequeño texto de introducción, de enfoque, de objetivos para el estudio de los libros de Lucas, ¿sí? Todos los que han participado, espero que casi todos los que han participado desde acá, desde el púlpito, alguna vez lo han leído, este texto, porque era lo que compartíamos con los oradores. 1 año después de eso, lo modificamos un poquito para orientarlo más específicamente a Hechos, que era lo que empezábamos a estudiar ahí. Y lo que explica este texto simplemente es por qué y para qué queríamos estudiar esto. Y está disponible, por supuesto, para que todo el que lo quiera releer. Ahora, esta semana, muchos de ustedes, no todos, pero muchos de ustedes, recibieron, de parte mía, 2 preguntas por WhatsApp, ¿sí? Que apuntaban a los desafíos personales y a los desafíos de aplicación para la iglesia que nos había dejado estudiar el libro de Hechos, ¿sí? Unos cuantos me respondieron, ¿sí? Y incluso, y esto fue lo más lindo de todo, y por eso les agradezco un montón, me respondieron abriendo su corazón, sinceramente, ¿sí? O sea, no con un texto por ahí genérico, teórico, de cassette, como se dice en los jugadores de fútbol, cuando repiten siempre lo mismo después de un partido, sino realmente abriendo su corazón. Y yo les agradezco mucho por eso. Y la mayor parte de mis palabras hoy en realidad son de ustedes, son de los que me han respondido esos mensajes, esas preguntas. Yo estoy tratando un poco de resumir y de expresar una voz común a estas cosas que me han contado. Engancho esto con lo anterior y les cuento qué es lo que me alegra en gran manera. Y quiero compartir para que también nos alegremos juntos en esto, es que en todas las instancias en las que hemos compartido la palabra del Señor, los domingos acá, en los espacios que ha habido de estudios o de célula entre semana, los campamentos que tuvimos, los retiros, en lo que nos hemos dispuesto a escuchar, compartir, estudiar la palabra del Señor, en este caso, primero Lucas y últimamente el libro de Hechos, yo creo que podemos decir, y puedo decir viendo las respuestas de ustedes, que la palabra del Señor ha vuelto con fruto, no ha vuelto vacía, se ha cumplido su promesa, ¿sí? Las respuestas que yo recibí esta semana de ustedes muestran eso. O sea, el mismo Espíritu Santo que inspiró y que guió a los primeros seguidores de Jesús es el que nos ha hablado a nosotros. Y muchos hermanos, muchas hermanas de esta iglesia han sido transformados, han sido renovados, especialmente en la manera de entender cuán relevante, cuán concreto, cuán urgente es la misión que el Señor nos dejó, de continuar su obra en esta tierra. Como lo hicieron Pedro, Juan, los que nombraba recién, Bernabé, Pablo y tantos otros acerca de los que hemos estudiado. Nos queda un montón por hacer, por supuesto, por experimentar, nos queda un montón por sufrir, por disfrutar, nos queda por aprender, nos queda por intentar, pero si hay una cosa que esto no es, y coincido 100% con lo que decía Germán, esto no es un cierre, sino un nuevo comienzo. Cada nuevo día, cada nuevo amanecer con el Señor es un nuevo comienzo. Y terminar de estudiar Hechos también es un nuevo comienzo para cada uno de nosotros y para nosotros como comunidad, como cuerpo de Cristo. Para no hacer más largo, voy a las respuestas, a contarles un poco las cosas que ustedes me contaron, ¿no? O sea, de las respuestas que yo recibí me llamó la atención algo que era común a todas, que son los verbos, ¿sí? Los verbos que había ahí. Las acciones a las que hemos sido desafiados, porque eso apuntaba a la pregunta, ¿a qué nos movió, a qué nos desafió el estudio?
En realidad, esto de que destacar los verbos y las acciones debería ser algo medio obvio, porque ¿qué son los hechos, sino acciones llevadas a cabo, ¿no? Y les nombro algunos. Les pido ahora especial un poquito más de concentración de la que traían hasta ahora, porque como voy a leer, les pido que se concentren en escuchar algunos de los desafíos personales y comunitarios que ustedes han mencionado. Confiar en Dios, vivir por fe, ser valientes, descansar en Él. Están mezcladas las participaciones de todos, ¿no es cierto? Y por ahí acomodadas para que sea más fácil leer. Esperar y buscar más en mi relación personal con el Señor y estar abiertos y atentos a lo que Dios quiere hacer. Seguir el ejemplo de Jesús, de Pedro, de Pablo. Ser parte activa de la continuación de hechos, como decía Herman recién. Actuar de manera fiel, genuina, consecuente en cada momento, según lo que la palabra nos enseña acerca de la vida de Jesús y la muerte de Jesús y lo que estas cosas significan. Comunicar mejor el plan de Dios, el mensaje de salvación, tender puentes en esa comunicación, presentando a Cristo de la mejor manera posible. Que el otro lo escuche, lo entienda. Ser luz, llevar vida, compartir el Evangelio en cualquier lugar. Ser intencionales, es decir, tener un propósito, el propósito divino en todas nuestras relaciones, en todas nuestras situaciones, en todas nuestras conversaciones. Ser proactivo en conducir esas cosas a compartir el Evangelio. Hablar de lo que Cristo hizo en mi vida. Invitar a otros a la vida en comunidad, a revalorar la vida de iglesia. Aprovechar cada circunstancia, la palabra circunstancia que le nombró Germán salió muchísimo. Cada circunstancia para hablar de Cristo. Salir a predicar y a dar amor al prójimo que lo necesita. Todo lo que sigue ahora también es de ustedes, ¿eh? No es palabra mía. Ahora, todo esto anterior, que eran los desafíos, estos verbos, ¿sí? A pesar de las circunstancias, a pesar de que a veces ese es el camino difícil, a pesar de que es pasar por la puerta angosta, a pesar de que está la posibilidad de recibir descrédito, a pesar de que mi realidad no sea como quiero que sea, a pesar de mi sufrimiento, a pesar de las pruebas, a pesar de nuestra historia, a pesar de nuestros errores pasados, a pesar de nuestras limitaciones actuales y a pesar de las confusiones que a veces tenemos en nuestras metas y prioridades. ¿Y cuáles son las reales? O sea, las que llevamos a cabo, no las que nos imaginamos. El a pesar de es posible por Cristo, ¿sí? Por la cruz, porque Él venció estas cosas. Y porque Él promete, ¿qué cosa prometió? Estar con nosotros siempre. En todo lugar, en toda situación. Y todo este a pesar de, solo es posible aferrados a Él, que es la única verdad. Otros verbos de las respuestas de ustedes nos indican el cómo hacer todas estas cosas. Y leo otra vez un poquito, otra vez concéntrense. Poniendo la mirada en Jesús, rindiéndome a Él, mirando a los demás como Dios los mira, tratando de contagiar el gozo y la plenitud que tenemos por su gracia, buscando activamente la comunión con el Señor y con mis hermanos, buscando la voz de Dios, sus propósitos, disfrutando de Él, llenarnos de su palabra, de sus certezas, mirar cómo el Espíritu ha obrado y obra en mí y en mis hermanos, imitando la fe y la dependencia de Dios de los hermanos de Hechos. Y este me gustó mucho. Saliendo de nuestra zona de confort, naufragando si es necesario, para poder ser un reflejo del amor de Dios con aquellas personas que no tienen nada, porque sin Dios nos falta todo. Todas estas han sido palabras de ustedes, no son mías. Algo fundamental que hemos aprendido
de los apóstoles en Hechos es que ninguna circunstancia desfavorable fue vista por ellos como un obstáculo para actuar de acuerdo con su identidad como hijos de Dios y como seguidores de Jesús. Al contrario, y creo que acá está la clave de muchas de las cosas que hemos visto, el Espíritu Santo les enseñó a ver todo en sus vidas, todas las circunstancias, todo lo que les pasaba, ¿como qué? Como oportunidades. Como oportunidades, no al azar, oportunidades preparadas por el mismo Dios, para que ellos llevaran adelante la misión que les habían encomendado. ¿Qué era qué cosa? Muy sencillo era lo que habían dicho al principio, sencillo, entre comillas, ¿no es cierto? Ser testigos fieles de Jesucristo. Ese era el llamado que tenían. Y quiero compartir con ustedes unos poquitos versículos, también del comienzo del libro de Hechos, Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Mientras lo busca, el que lo quiere buscar, nos ponemos de nuevo en contexto. Esto ya lo vimos hace mucho tiempo, muchos meses atrás, cuando Jesús, después que resucita y antes de subir al cielo, le da las últimas instrucciones a los discípulos, le dice que por el momento no se vayan de Jerusalén, sino que esperen que se cumpla la promesa, que era la promesa del Espíritu Santo, ¿no? Y acá viene el versículo desde donde yo quiero arrancar, que es el versículo 6 de Hechos 1. Dice así: los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí. Seréis mis testigos, dice otra traducción. En Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado, y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, dos hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y les dijeron a los discípulos: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. Nos toca preguntarnos a nosotros: ¿quiero ser un testigo fiel? ¿O prefiero quedarme mirando el cielo, esperando? Quizás a vos o a mí no nos ha pasado, como las cosas que nos han respondido todos estos hermanos, que hemos sido a lo mejor transformados con el estudio de Hechos, o hemos comenzado a ser transformados. Así todo, Dios sigue teniendo una propuesta, una solución a esto. En el cómo, Dios nos da una comunidad. En este caso, nuestra iglesia, donde podemos cada uno beneficiarnos de lo que el Espíritu hace en el otro, de la presencia del Espíritu en el otro, y de cómo unos a otros nos podemos ayudar en ese camino de transformación. Y además, en lo personal, en nuestro interior, vuelvo a una cosa que mencionamos antes, si hoy vivimos en ese estado por ahí de confusión de metas y prioridades, si hoy nos pesan nuestras limitaciones ante todo, yo te invito a que nos sumemos con corazón dispuesto a los caminos preparados por Dios. Quizás sin tanta vuelta, sería la expresión. Algo que es muy de Él, muy de Dios, por lo menos algo que yo veo así, ¿no? Que es parte de su carácter, que a veces quizás nos incomoda, pero que al mismo tiempo nos ayuda a dar saltos en nuestro progreso de la madurez espiritual. Es que cuando le planteamos preguntas a Dios, su respuesta muchas veces es cambiarnos la pregunta. No sé si les pasa. Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Dijeron los discípulos, ¿no? Nosotros hoy quizá diríamos: Señor, ¿ya se acaba mi sufrimiento? ¿Se terminan mis problemas? Señor, ¿para dónde debo rumbear en mi vida, en mi servicio, en mis problemas? A ellos, a los discípulos,
les cambió la pregunta a, ¿qué hacen acá mirando el cielo? Que era casi un decir, esto lo vimos ya hace mucho, ¿no? Era casi un decir, vayan y hagan lo que les mando a hacer. Del resto no se preocupen. Que además es muy congruente con todas las cosas que Jesús dijo. ¿Sí? E hizo. Y ellos, ¿qué hicieron? Lo hicieron. Fueron esos testigos fieles en toda circunstancia. Por el Espíritu Santo que vino, como contó recién Germán. Ellos lo hicieron. Fueron sus testigos. Quizás a nosotros también nos está cambiando la pregunta hoy. Y la pregunta hoy es, ¿vamos a hacerlo nosotros? ¿Vamos a ser esos testigos? ¿Qué estamos esperando? Tenemos todo lo necesario, que es a Él mismo. Y ese es el desafío que me queda a mí, ¿no? De este tiempo. Bueno, ahora lo dejo al gringo. Yo voy a tener que acomodar esto acá. Y usted tiene que acomodarse por los 45 minutos. No, tengo 15 minutos para... Bueno, gracias Germán, gracias Nico. La verdad que es un privilegio trabajar con ambos y pensar antes y pensar en la iglesia y pensar en toda la comunidad cuando se planifica un plan de estudios de la Biblia. Y es un privilegio porque cuando no siempre estamos con las energías a tope o con las libertades de tiempo. Entonces cuando uno se anima, a lo mejor el otro descansa un poco, y cuando uno no da más, está caído, el otro lo acompaña. Pero reitero también el agradecimiento a todos, y para no repetir, también quiero agradecerles a todos la iglesia que ha participado escuchando los mensajes, porque no es poco eso, no es. A veces queremos, valoramos a los predicadores o a los que hacen los discursos o a los maestros, pero hay un valor allí en la multitud, por ejemplo, que seguía a Jesús y que trataba de escuchar y seguir y entender cuál era el mensaje de Jesús que tenía para su iglesia. Entonces, valoro mucho esta actitud de venir el domingo, escuchar y incluso no estando de acuerdo muchas veces o no entendiendo lo que se decía. Pero tenemos un plan largo de trabajo. Y yo escribí para este momento 5 tesis, inspirado en la Reforma. Bueno, eran más tesis la de Lutero, 95, 5 tesis. Pero como no soy Lutero, soy el gringo nomás, en lugar de esas tesis, que es una denuncia y es una declaración también, le llamé sospechas. 5 sospechas y susurros. 5 sospechas. Entonces quiero compartirla porque la hemos visto en este camino. Primera sospecha es que la iglesia es una. Y alguien podrá decir, no, pero vimos en Hechos, está la de Jerusalén, la de Antioquía, la de Éfeso, la que nació en Filipos, aquella. Pero tengo la sospecha que la iglesia es una. Al salir de un poco del libro de Hechos y después de Lucas y hacer como un vuelo sobre el Nuevo Testamento y sobre toda la Biblia, la iglesia es una, la de Cristo. Ahora, esta es una afirmación no sencilla de sostener, una sospecha, porque visto hoy en el siglo XXI, es que hay, ¿cómo la iglesia es una? Afirmar que hay una iglesia cuando hay una iglesia en el norte que es poderosa, en el norte del globo terráqueo, y otra en el sur que es pobre y es sumisa. Afirmar una iglesia que vive en un mundo libre y otra que vive en un mundo donde la gente por su fe es perseguida, afirmar que la iglesia es una. ¿Cómo es eso? Afirmar que es una y al mismo tiempo verla protestante y católica.
Una que es conservadora y al mismo tiempo que se renueva y permanentemente cambia. Una que es rusa y otra que es ucraniana. Una que vive en Palestina y otra que vive en Israel. ¿Cómo la iglesia es una? Es como, parece como una... Pero tengo esa sospecha que la iglesia es una. Y dentro de nuestra propia comunidad de fe de centenario, la iglesia es una, porque no hay una iglesia de los sabios y otra de los hados. No hay una iglesia del domingo y otra la del lunes, la del martes, la del sábado. La iglesia es una, la de Cristo. Y les digo las 5 postulados, porque no me va a alcanzar el tiempo para desarrollarlo. Los menciono y quizás vamos a ir al último. La iglesia es una, la iglesia es diversa, la iglesia es sinfónica, la iglesia es presente y la iglesia es misional. Yo lo voy a como detallar, como abuelo de pájaro, lo que quiero decir. La iglesia es diversa y lo vimos en Hechos. Unos conservaban unas costumbres, otros otras. Uno en Hechos 15 empieza diciendo, os es necesario que no sé si dice os o les informamos que es necesario que os circuncidéis, dice el decreto de la iglesia de Jerusalén. Y se armó el lío allí en Hechos 15, que ya venía de tiempo discutiendo. Algunas guardaban un día, otros otro. Entonces, ¿cómo que la iglesia? Claro que es diversa. Ese Hechos 15, que acabo de mencionar, un profe de seminario que hice, decía, es el capítulo más triste de todo Hechos, porque empieza con una discusión y termina con una discusión. Empieza con esta discusión de la esencia de la iglesia y termina con la discusión ahí entre Pablo y Bernabé, que no tiene reconciliación y se separan, y que parece que como Bernabé es el tipo como más bueno, más dócil, que más cede, y entonces acepta la decisión de Pablo, y como Lucas se va con Pablo, tenemos el relato de Pablo en el resto de Hechos. Pero, y para esa diversidad que vive la iglesia, también la podremos vivir en nuestra iglesia local en Centenario. Diversidad. Y que a veces, y muchas veces es sana. Porque suponer, vamos a ver, perdón que voy a mencionar a los sabios nuevamente, porque como leí esos mensajitos de esta mañana, de la noche, no sé, de los sabios, y de los sabios, si le damos a los dos grupos la misma tarea, estudiar, por ejemplo, Salmo 23:1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es de esperar que ambos grupos traigan propuestas muy diferentes en el día de horario, en la comida que coman, en las actividades lúdicas que realicen, en la reflexión que planteen. Es de esperar. Si es homogéneo, algo anda mal. Por eso digo que la iglesia es diversa. La iglesia es sinfónica también. Vimos en Hechos que algunos viajaban, otros hospedaban, albergaban. Algunos escribían, otros enseñaban. Algunos ofrendaban con alegría, otros recibían la ofrenda con la misma alegría que habían entregado las ofrendas. Algunos, estando presos, cantaban a Dios y alababan a Dios, y los otros que estaban libres lloraban y oraban a Dios por los que estaban presos. Y la iglesia es sinfónica en el sentido de que Dios nos ha regalado una diversidad de dones, de posibilidades, de talentos. Y bueno, sinfonía está asociada a la música, ¿verdad? Yo no sé nada de música. La asocié más al sentido etimológico de la palabra, que tiene que ver con la armonía, pero no solamente de sonido, sino también de los colores. Y yo me ponía allí, si nuestros dones, nuestros aportes, solo
desentonan, desarmonizan, desconstruyen, dañan, hieren. Es hora de revisar nuestras maneras, porque los dones son para el servicio de toda la comunidad. Son para eso, para servir a nuestros hermanos. Y no quiero decir con esto con una iglesia alineada como, ¿se acuerdan? Jesús habla de la paz. Dijo, mi paz os dejo. Y habla de la paz cuando Roma proponía la pax con ese, con el latín, ¿cierto? Romana, pero era la paz que proponía Roma era una paz de obediencia de vida. Mientras pagues los impuestos, mientras no hagas lío ni ninguna revuelta, hagas todo caso a todas las imposiciones que yo pongo, hacemos paz. Si no, invado el territorio y lo condeno. No estoy hablando de esa paz. Estoy hablando de la paz de Jesús, que incluye. La iglesia es presente, ya algo mencionaron mis compañeros, porque vimos a Esteban, nos hicimos amigos, un poco más amigos de Esteban, de Pedro, de Santiago, de Lía, de Priscila, de Aquila, del carcelero de Filipos. Parecen como de nuestra iglesia, y es que son de nuestra iglesia. Como que nuestros hermanos, es que son de nuestros hermanos. Y yendo a nuestro contexto eclesial también de centenario, y también hay gente que, y en la historia hay un montón de personas que no conocemos, que no están sus nombres acá, pero nos han formado. Y volviendo aquí en nuestro, no sé, ¿alguien sabe por qué allí hay una ventana que no da, arquitecto, como una ventana que da a otro lugar interior? ¿De dónde salió eso? Es que mal que no sé, ¿alguien sabe quién construyó los cimientos? ¿Por qué estamos en este lugar? ¿Quién construyó estos bancos donde nos sentamos? ¿Quiénes fueron los maestros de nuestros maestros? Tenemos una historia. Tenemos una historia y también un presente en que construimos y vivimos el libro de Hechos. Y también un futuro que hoy lo veía Marcelo ahí haciendo equilibrio con los 3 hijos al mismo tiempo. Yo no sé cómo hace para tener los 3 en brazos y atendiéndolos a los 3, da el futuro. Y los chicos, algunos pueden estar como más atentos al tema de la música, los otros 2 creo que no, pero de alguna manera su presencia habla de la fe de los padres y también de ese respeto que los adultos tenemos que tener por los niños, dejándolos ser niños. Y finalmente, la iglesia es misional. Tenemos una misión, eso ya lo hemos escuchado en esta mañana. En ocasiones la iglesia de Hechos lo tenía clara, en otras ocasiones no tan claro. La verdad es que como Dios le da el consejo y la orden y el mandamiento de ir, a veces ellos no entendieron dónde estaban los límites y los lugares para ir, por eso las discusiones de aquella época. Pero algo que empezaron a descubrir todos allí en Hechos, que el mayor de los milagros era Jesucristo. El mayor de los milagros que habían visto era Jesucristo. Y Jesucristo pulverizaba las barreras del ADN de la comunidad judía y se instalaba en otras comunidades. Y nosotros también somos una iglesia con una misión misional. En ocasiones es más escatológica y en otras es más encarnacional. Y explico en 2 segundos a qué me refiero con esto, porque son palabras de los seminarios. Entonces, ¿qué quieres decir con esto? Lo escatológico tiene que ver con la expectativa de la trascendencia del ser humano, del anuncio, porque somos acá en una existencia limitada, pero creemos en una eternidad. Eso tiene que ver lo escatológico. Y la iglesia tiene una misión escatológica, porque ve al ser humano trascendente, Dios trascendente, pero al mismo tiempo encarnacional, porque tiene una tarea que hacer aquí en la tierra. La iglesia de hecho lo entendió así, y Jesús mismo es el modelo para imitar. Una tarea para hacer en la tierra, que tiene que ver con la humanidad que nos rodea.
¿Ya me pasé? No. Me quedan 2 minutos. Pero siempre, estas dos misiones que a veces se enfrentan, yo creo que se complementan, nos traen, están apuntando a la esperanza de un encuentro con Jesucristo, con ese que es mayor de los milagros. Cuando era niño, no sé, no, quizá tengan una memoria, pero en la iglesia donde yo iba había, mi mamá hacía pantalones, era pantalonera, decían. Y a los niños, los niños tenían que usar pantalón corto. No era bermuda, no era short, era pantalón corto tipo de sastre, así, pantaloncito corto nos hacían poner eso. Y hasta los, no sé, hasta los 15 años de gabardina, de cosas. 80 grados bajo cero, pero entonces era pantaloncito más grueso, si era calor, más fino. Entonces, cuando yo recuerdo un momento en la iglesia, ese pantaloncito, ¿por qué? Porque nosotros soñamos con que nos llegue el tiempo de poner el pantalón largo. Porque a los 15, mi mamá como era pantalonera, yo creo que hizo pantalones como hasta los 18, 21 años, no sé, para que lleguemos pantalón corto a la iglesia. Pero recuerdo de pantalón corto, sentado en la iglesia, cantando un himno de himnos y cánticos que decía, acá lo puse, dice, he de ir sin ningún fruto, he de ver a Cristo así, con el tiempo mal gastado, he de presentarme allí. Y yo decía, como niño, a mis compañeros, decía, ¿de dónde? No entiendo lo que significa eso. Y claro, el tiempo malgastado a los 12 años era, bueno, el autor de este himno, una persona grande, adulta, que no pensó en un niño que lo iba a cantar, ¿verdad? Entonces, pero esa idea que quedó como que Dios está esperando en un lugar detrás de un mostrador y nos dice, a ver, te voy a medir cuántas veces viniste a la iglesia. O quizás, no sé, imaginamos a un Dios así, un examen, porque no vamos a pretender que seamos lo único que vamos a pasar en ese momento. San Pedro ahí en la puerta, ahí como todos los chistes que hay. Dios haciendo un multiple choice y a ver cuánto sabemos de Biblia. ¿Cuánto sabemos de Biblia? Hay una misión, una visión de un encuentro, una visión de un encuentro. Pero no es un encuentro, no me imagino un encuentro con alguien que está preocupado en juzgarnos, sino que un encuentro con un Dios que como que no cambia, está preocupado en amarnos, en bendecirnos, en cuidarnos. Hay un autor que, haciendo un paralelo con que creo que leyó Analía el domingo pasado de la iglesia de Éfeso, dice, me preguntarán, ¿dónde dejaste la alegría? Dice, en aquel encuentro, me preguntarán, ¿dónde dejaste la alegría? ¿Qué alegría? Y la alegría del resucitado, del encuentro con Jesús. ¿No? ¿Se acuerdan esa carta de Éfeso? Dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Este autor lo pone con otras palabras. ¿Dónde dejaste la alegría? ¿Dónde quedó la alegría? Y yo digo, allí soné. Porque las preocupaciones de cada día, las cosas que nos tenemos que hacer, muchas veces nos derrumban y nos desdibujan. El mayor de los milagros es el haber conocido a Jesucristo. El mayor de los milagros. Me pareció ¿vieron esa publicidad que parece Messi ahora? Una chica que se le queda el auto en la ruta y ella protesta porque la grúa va a tardar 4 horas y dice, somos campeones del mundo. Bueno, la alegría de somos campeones del mundo parece que cubre esas circunstancias. Y si eso, que ve la publicidad como algo tan pasajero, como un campeonato del mundo que nos tocó a nosotros, ahora
¿Cuánto más este milagro de haber conocido a Jesús tiene que movilizar nuestra misión? ¿Cuánto más? Casáldiga, un escritor, dice, al final del camino escucharé, ¿has vivido? ¿Has amado? Y responde, ¿no? Yo le mostraré mis manos vacías y mi corazón lleno de nombres y rostros. Ese encuentro, esa misión y esa esperanza, yo me mostraré las manos vacías, como que no tengo nada, y mi corazón lleno de rostros, ¿no? Porque esa es la tarea. Una diversa, sinfónica, presente y misional. Esas son las sospechas que tengo que es la iglesia. Y cierro citando al apóstol Pablo, dice que Cristo, con Cristo que todo lo llena, la iglesia está completa. Dice Pablo en el primer capítulo de Efesios. Con Cristo, que todo lo llena al final del capítulo. La iglesia está completa. ¿Por qué está completa? Porque Él, Cristo, es el mayor de los milagros. Así que este camino por hechos, seguiremos ya, no sé bien cómo, el año que viene, con el libro otro libro, que es en nuestra modalidad, estudiar libros de la Biblia, porque entendemos que en la Biblia está todo el consejo de Dios, en lugar de ir así puntualmente a algunos temas, seguiremos. Y Cristo hoy se nos presenta en este símbolo para recordar ese milagro de la resurrección y lo que hizo por nosotros. Así que gracias, vuelvo a agradecer a todos quienes han participado de alguna manera y quienes también se han hecho eco a través de ver, a través del video, luego algunas de las reflexiones. Y los animo a todos, Iglesia Centenario, como decía Nico y Germán, a seguir escribiendo la historia de la Iglesia, la única Iglesia de Cristo. Vamos ahora. Padre del cielo, gracias porque eres bueno, porque nos has amado, porque ha ocurrido el milagro de encontrarnos con tu Hijo, porque nos has buscado y porque te hemos encontrado. Esto es tan maravilloso que llena nuestro corazón de alegría y transforma nuestra vida. Y a partir de allí nuestra misión y nuestra razón de ser. Y ahora pensamos en una dimensión más trascendente, pero en una dimensión también que incluye el humano, porque así nos mostraste que debe ser el camino, que incluye al hermano, tanto que te conoce y que sufre como el que no te conoce, tanto el que está cerca nuestro como el que está muy lejos, y por el cual oramos en esta mañana. Oramos por nuestro mundo, Señor, por las iglesias que en este momento tienen la posibilidad de vivir libremente y ser prósperas, para que puedan ser generosas con aquellas otras iglesias que no están viviendo bien en este tiempo, que tienen problemas, y por solamente el hecho de ser cristianos. Señor, nos alegramos de esta pausa en la guerra de Palestina a Israel, y oramos, Señor, para que más personas puedan ser liberadas de esa situación en donde se encuentran, y que hagas un milagro allí, en esa tierra tan querida por tantos cristianos, porque nos recuerda a las tierras donde tú viviste también, Señor. Oramos por los otros conflictos en nuestro mundo, por los otros hermanos que viven y experimentan. Señor, oramos por tu iglesia, la iglesia en todo el mundo, para que podamos ser fieles testigos, Señor, de tu amor
y ayúdanos a amar a nuestros hermanos como tú nos amaste. Eres nuestro ejemplo. Y en esta comunidad de fe, Señor, que a quien queremos, en quien somos parte, te pedimos tu amparo, tu protección, hoy y siempre. Y ahora queremos participar de estos símbolos, el pan y el vino, recordándote a ti, que eres el mayor de los milagros, que eres quien ha dado la vida por nosotros, por quien tenemos el perdón de los pecados y la seguridad de una salvación eterna, una confianza, Señor, en ti plena, en plena. No es que vengamos despreocupados, sin problemas en esta mañana, sino que venimos con todo lo que somos y tenemos, con nuestras historias, porque queremos participar de este momento, de compartir el pan, de tomar el vino y con ello hacer memoria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.